Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Taoku Sigamonal, fundador de la Congregación Israelita de Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas y fundador del partido político PREPAC con su símbolo el pescadito. Y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Por eso, cuando hablamos de que él es el compilador del Decálogo Universal, muchos doctores, magísteres en el campo de la teología no salen de su asombro como un hombre de apenas segundo de primaria, un año de congregado, no estamos hablando de 30, 40 años como leyendo la Biblia o el libro sagrado. No, apenas un año, donde en esa época no había tanta información como ahora. Y más todavía, vivía en la serranía. Era trabajaba en las minas, era agricultor, era zapatero. Peor todavía, porque en ese tiempo existía mucho el alfabetismo. Muchos analfabetos había. Pocos eran los que tenían su primaria, siempre tenían primero, segundo, tercero. Ya me decía que el de segundo, tercero de primaria podía asumir el cargo de ser profesor en esa época. Pero vamos al caso de que de apenas un año de congregado, porque él conoce la Biblia en el año 55, y asistía a duras penas a la iglesia adventista los sábados, después todo era trabajar. Pero en un año de congregado, en el año 56, él es arrebatado y empieza a ser instruido. Y ahí lo tenemos acá, los mandatos divinos. Entonces, por eso muchos doctores y magísteres en el campo de la teología, como un hombre de apenas un año de congregado y todavía con segundo de primaria, no había tanta información, ¿cómo pudo realizar? Entonces encontramos acá que ya no es algo normal, ya no es algo humano para decir, no, sí, efectivamente fue, no, ya no, es algo. Por eso dice el Salmo 19:1 que Dios de la noche a la mañana lo puede ser sabio a la persona, entonces ya no es humano, sino Dios es el que obra. O como él dice en nuestros audios, ustedes van a brillar, pero no por ustedes mismos, sino que Dios los hará brillar. Y lo más digamos, duro, encontramos de que la Biblia fue escrito por hombres, no está hablando por extraterrestres, no, seres humanos. Pero estos seres humanos no era el Espíritu empezó a instruirlos, a hablarles por sueños, por visiones, y ellos plasmaban lo que veían o lo que escuchaban, empezaban a plasmar. Por eso vemos a través de la historia que la Biblia duró 1610 años para ser elaborada, 1610 años con un preámbulo de 200 años. 1610 años, y Dios se valió de hombres intelectuales como también de hombres analfabetos. Si hablamos de intelectuales, tenemos a Moisés, porque Moisés fue educado en la corte egipcia para ser un faraón. Y analfabetos tenemos a Pedro, a Juan, Pedro que escribe primera, segunda, tercera de Pedro. Juan escribe el Apocalipsis, también escribe las cartas, primera, segunda, tercera de carta. Pero ¿cómo un hombre analfabeto puede escribir? Porque ya es humano, porque él empieza a escribir y al final ni él mismo sabe lo que dice, lo que está escribiendo, pero el Espíritu es el que mueve. Por eso él mismo dice en Pedro, que la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero bajo la inspiración de Dios. Por eso que no es de particular interpretación, cualquiera no lo puede interpretar. Lo puede leer así como historia, pero interpretar no, porque para interpretar
el hombre primero tiene que tener el Espíritu de Dios para que lo pueda interpretar. ¿Por qué? Pues dice Job 32:8, Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace entender. O sea, mientras no tengan el Espíritu de Dios, que en hebreo se llama Ruach, la fuerza de Dios, mientras no tengan esa fuerza sobrenatural, no vamos a entender, no vamos a interpretar. A nuestra manera, sí, pero a la final vamos a terminar, no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la diferencia. Entonces vemos que Él es el compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, y esta obra tiene que conocer todos los seres humanos, y una vez que conocieron todos, una vez que fueron reunidos, todo lo que están escritos en el libro de la vida, recién va a venir el fin. Y esto, para juntarlo, todo lo que están escritos en el libro de la vida, tiene que pasar por 7 tiempos. Desde la salida de la palabra del año 58, vaya contando 7 tiempos. Aún 8, dice nuestro maestro. Bueno, revisando lo que estamos mencionando, uno de sus mensajes dice buscar a Dios en espíritu y en verdad. Pero vamos al punto primordial, a donde queremos nosotros centrarnos. Y da inicio que la sabiduría de Dios está desde el principio. La sabiduría de Dios está desde el principio. Como dice Salmo 111:10, la sabiduría, o como dice Job 28:28, que el principio de sabiduría es el temor, y el temor es el principio. Entonces dice acá en Job, con Job 28:28 y Hebreos 11:3, vamos a descifrar un poquito ahí. Dice la Escritura, y dijo al hombre, y aquí que el temor del Señor y la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora luego es en Hebreos 11:3, dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, lo que no se veía. O sea, por la palabra de Dios, los siglos por la palabra de Dios han sido compuestos, y por fe entendemos todas estas cosas. Por fe entendemos todas estas cosas. Cuando hablamos que por fe entendemos todas estas cosas, ese es un punto que tenemos que abrir un poco nuestra mente. Para eso no tenemos que plantear qué es una fe, porque dice que por fe entendemos todas estas cosas. Y vamos a encontrar que mientras el hombre no tenga esa fe, no va a entender. Pero ¿qué es una fe que estamos hablando? ¿Qué es una fe? Revisando el libro de Hebreos 11:1 en versión Reina Valera del año 1909, encontramos algo interesante. Bien, versión 1909, está del año, según Casiodoro de Reina, de 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602, y otras revisiones, 1862. Entonces yo tengo esta versión, la última revisión ha sido 1862, revisado por Valera en 1602. Y ahí nos dice sobre la fe. Primero vamos a esclarecer ese punto, porque dice que por fe vamos a entender, pero si no tenemos fe, no vamos a entender. ¿Pero qué es una fe? Para comprender, si no estamos un poquito... Vamos primero qué dice la Escritura. En esta versión dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Muy bien, vuelvo a repetir. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces nos planteamos una pregunta. Dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Muy bien, ¿qué es una fe entonces?
Dice acá que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Que sí, que la fe es la sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Para entenderlo, decía nuestro maestro, que la fe es una sustancia, es como hervir un poco de agua, hervir trozos de carne de gallina, entonces sale pues una sustancia, de ahí sale la sustancia. Entonces la fe viene a ser una sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Tenemos que es una esencia. Para comprenderlo, tenemos en el caso de la caña de azúcar, al jugo lo llegan a hervir, luego se destila y sale pues todo destiladito, puro, o como la uva, el jugo de la uva lo llegan a hervir también. Luego es ahí, cuando se llega a hervir, ese vapor va por una cañería, luego pasa por aguas frías, eso se convierte pues en líquido, ese vapor se convierte no tan en líquido, pero viene a ser pues una sustancia, una esencia, una pureza, algo puro. Entonces encontramos que la fe viene a ser una sustancia, y la sustancia viene a ser una pureza. ¿Y qué es algo puro, sin mancha? Es el Espíritu Santo. Entonces ahora sí se comprende que por fe entendemos. ¿Cómo que por fe entendemos? Si entendemos que la fe es el Espíritu Santo, porque es una esencia, algo puro, sin mancha, entonces el mismo Espíritu, vuelvo a repetir, Job 32:8, Espíritu hay en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. La misma inspiración. Entonces, ahora comprendemos, como decía el apóstol Pedro, él decía que los hombres hablaron en ese tiempo, bajo la inspiración de Dios, o sea, bajo el Espíritu de Dios. Vamos a verlo. Según de Pedro 1:20-21, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo los inspiraba y les hablaba por sueños, por visiones, y entonces empezaban a tomar nota todo lo que habían demostrado por sueños, porque dicen, escrito en Job. Vamos a ver Job. Vamos a ver Job 33, 14, 15 y 16. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído a los hombres y les señala su consejo. Pues ese es el punto. Por sueño se empieza a educar a la persona. Por sueño lo educa y luego ya se ve. Así como el caso, por ejemplo, del profeta Isaías, le mostraba una visión y después que le mostraba esa visión le decía, muéstrales a todos, o sea, que lo escribiera una tabla, una tablilla, que lo escriba, una tabla, lo escriba, por redacte todo lo que ha visto, que lo muestre al pueblo y después que lo escriba en un libro para el futuro. Vamos a ver, Isaías 38. Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. Entonces vemos que mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no va a entender la Escritura, no lo va a entender. No lo va a entender. Y para recibir esa fuerza sobrenatural, para recibir esa fuerza activa que es de Dios, para recibir esa fuerza, el hombre primero tiene que escuchar la doctrina de Dios de este tiempo. Tiene que escuchar y creer, y no solamente escuchar, tiene que creer, y no solamente creer, tiene que obedecer. Y una vez que obedeció, recién Dios le va a dar justamente esa fuerza sobrenatural. Si no, amigos, no, es difícil.
Por eso la escritura es muy clara. Mejor vamos a pasar lectura, porque si no puede haber muchas formas de pensar. Primero dice en Efesios 1:10, no, perdón, 1:13, en el cual estaréis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, esperando oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. O sea que es un evangelio de la salud. Cuando hablamos de evangelio significa la buena nueva, la buena noticia, es decir, algo nuevo para nosotros y es salud para nosotros. En cual también desde que creísteis hemos creído que efectivamente la doctrina de Dios fuiste sellado con el Espíritu Santo la promesa. O sea, has creído y eres sellado con el Santo Espíritu la promesa. Pero no solamente consiste en creer. Vamos a ver. Hechos, capítulo 5, versículo 32. No solamente consiste en creer, porque si hablamos de creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Sino hay algo, Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, o sea, no a cualquiera. Oh Dios, yo creo que existe Dios, nada más. Bueno, creo que es una palabra de Dios, nada más. Me entra por un oído, me sale por el otro. Sino acá los que van a recibir son los que obedecen, no el desobediente. Obedece recién a recibir el Espíritu ya. Entonces, ya no lo deja estar pues ocioso ni estéril en el conocimiento, como dice el apóstol Pedro. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Dice acá, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya no. O sea, el mismo Espíritu ya empieza a impulsarte, empieza a instruirte, ya el mismo Espíritu. Empieza por sueños, por visiones, empieza a instruirte. Y si tú le buscas, quieres saber más, clama, suplica y te va a empezar a instruir. Te va a empezar a instruir. Entonces, ese es un proceso. Bueno, y qué bonito sería, pues yo creí nada más. No, es un proceso. Entonces, dice en Hebreos, regresamos a Hebreos, después que hemos esclarecido, dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Entonces, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Encontramos, la misma fe o el mismo Espíritu nos hace entender que todo ha sido por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a encontrar que son los 10 mandamientos. Mejor 2 versículos bíblicos para comprender, porque no podemos quedar simplemente así a tientas, no. Primero vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vuelvo a repetir, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No hay un mandamiento no, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿cuál es esa palabra que se oyó desde el principio? No hay nada nuevo. ¿Cuál es esa palabra que hemos escuchado desde el principio? Y la respuesta está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, más a excepción de la voz ninguna figura visteis. O sea que de esa zarza que estaba ardiendo y no se consumía, solamente de ahí salían las voces nada más. De esa zarza salían las voces, después ninguna figura se vio. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribirlas en 2 tablas de piedra. Entonces estamos hablando que la palabra que hemos oído desde el principio son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahora sí, ya es fácil entender. Por eso dice Víctor, regresamos en Hebreos 11:3, por fe entendemos haber sido compuesto por los siglos por la palabra de Dios. ¿Qué es una palabra de Dios? Los 10 mandamientos.
Entonces, a través de los mandamientos vamos a entender que ha sido compuesto por los siglos, desde el inicio ya. Como dice en otra parte, todo ha sido creado y planificado antes de la fundación del mundo, justo por la palabra de Dios. Y por eso dice, por fe entendemos que si el mismo Espíritu nos hace entender, y para ello, obviamente, tenemos que haber escuchado la doctrina de Dios, hemos recibido el Espíritu de Dios, recién empezamos a comprender y entender. Pero no, el mismo Espíritu nos hará entender y comprender que todo esto estaba planificado antes de la creación del mundo. Pero vamos acá al punto donde dice Job 28:28, porque está esclareciendo con este versículo. Dijo el hombre aquí el temor del Señor y la sabiduría. O sea, el temor de Dios, una cosa es temer a Dios y otra cosa es el temor de Dios. El temor de Dios es la sabiduría, y la sabiduría estaba desde el inicio. Desde el inicio. Y para que Dios nos dé esa sabiduría que estamos hablando, para entender, comprender, tenemos que poner en práctica esta doctrina. Regresamos a lo mismo. Esta doctrina, que lo tengo acá, tenemos que escuchar, creer. Entonces el mismo Espíritu nos hace entender, comprender. ¿Por qué? Porque acá está la sabiduría. Mejor buscamos cómo esclarecer Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Mejor vamos a pasar lectura. Deuteronomio 4, 6. Dice lo siguiente. Guárdalo pues y ponerlos por obra. Guardarlos pues y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así? Como está Jehová, bueno, nuestro Dios, en todo en cuanto le pedimos. 7, 8. ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como en toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está. Entonces vemos, acá está la sabiduría, acá está el entendimiento. Por eso decía el salmista David, Salmo 119, vamos a ver, 27, mejor vamos a pasar lectura. Salmo 119, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Ahí está bien claro. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. O sea, recién el mismo Espíritu nos hace entender, comprender cómo son las cosas, porque le hemos buscado pues con oración, le hemos buscado con ayuno, con lágrimas. ¿Cómo es esto? No entiendo, hazme comprender. O como dice uno de sus audios, nuestro querido maestro, Dios está presto para ayudarnos, enseñarnos como un profesor, enseñar justamente a un alumno, así parecido, con mucha paciencia, así como él también fue preparado de esa forma. No entendía, ¿cómo es esto? Lee tal libro, ¿cómo es esto? Lee tal libro, tal libro. Y así fue esclareciendo el conocimiento, ¿no? Porque el mismo Espíritu nos instruye, como dice, por sueños, por visiones. Entonces ahora sí comprendemos, ahora sí lo que dice la Escritura en Hebreos. Por fe entendemos haber sido compuestos por los siglos, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Algo no sabíamos, era un misterio, ahora lo vamos descubriendo poco a poco. Pero para eso dice que el hombre, el temor del Señor es la sabiduría. Entonces, para obtener esa sabiduría tenemos que poner en práctica estas ordenanzas. Entonces, ahora, una vez que tenemos esa sabiduría, vamos a empezar a apartarnos del mal. Y al apartarnos del mal, viene a ser la inteligencia. O sea, inteligentemente nos empezamos a apartar. Vemos al peligro y nos empezamos a apartar. Vemos que algo que no nos edifica, empezamos a apartarnos. Esa es la diferencia.
Por eso cuando hablamos, amigos, de la inteligencia, porque dice el apartarse del mal, la inteligencia, no estamos hablando inteligente, le decimos mayormente una persona que rápido te capta, es una persona inteligente. Pero cuando hablamos de inteligencia, es la capacidad de entender o comprender. O sea, rápido entiende, rápido comprende la inteligencia. Como el Espíritu nos empieza a instruir, entonces rápido vamos a entender, rápido vamos a comprender. Y también rápido vamos a buscar resolver los problemas. Hay un problema, a esto se llama inteligencia. Entonces tenemos una capacidad de resolver los problemas. Como dice la Escritura, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando le recomendó a sus discípulos, cuando vayan ustedes, lo lleven ante el Sanedrín, o sea, ante los jueces, le dijo bien claro que no se preocuparan lo que van a decir. O sea, buscan rápido la solución, pero no por sí mismos, sino hay una fuerza sobrenatural. Por eso vamos a leer lo que estoy mencionando. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Cuando lo juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu del Padre que hablará por ustedes. Entonces, ahora vemos que rápido, por eso dice, es la capacidad de entender o comprender. Vemos que mediante el Espíritu nos hace comprender y entender de qué se trata. Entonces, es la inteligencia, esa capacidad de entender y comprender, y también la capacidad de resolver problemas. Hay un problema, rápido buscamos, siempre va a haber una solución. O si no puedo humanamente, pido, clamo, ¿cómo es esto? Entonces la solución, vas a hacer de esta forma, esta forma, esta forma. Entonces el mismo Espíritu te empieza a hablar te habla al oído, si no te ve así, ve una visión, y listo. ¿Ah? Entonces, ¿de qué manera? De una manera abstracta, realizarlo y comprender ideas complejas. Hay algo que en las ideas bien complejas, entonces te enseña pues a comprender esas ideas, a aprender rápidamente. También de la experiencia, nos viene un golpe, aprendemos de ese golpe y no estamos esperando cómo será, no, nos enseña. Entonces vemos, ese es el punto de inteligencia, no simplemente de que seas inteligente, rápido captaste la clase, no, sino tiene esa capacidad de entender y comprender. Se llama una persona inteligente. ¿No? De repente hay algo, rápido te entiende o trata de comprenderlo. Alguien de repente viene un poco, digamos, contrariar a esa persona y rápido le entiende el mensaje, a dónde quiere llegar. Entonces es una persona que entiende, trata de comprender. A esto se llama inteligencia. De repente se presentaron problemas que no sé cuánto, por acá, por allá. Entonces va a escucharles a los expositores sus problemas y rápido le viene a la mente cómo resolver el problema. Ahí siempre va a encontrar una solución rápido, pero no es por él mismo, sino como dice acá, el mismo Espíritu hablará por ustedes. Entonces, eso es inteligencia, ¿no? Comprender ideas complejas, depende de algunas ideas complejas que tienen algún proyecto complejo, no, pero ese momento le viene la idea, clama, ¿cómo es esto, Señor? Pum, le dice, tiene que ser esta forma y da la solución rapidísimo. O sea, aprende rápidamente de la misma experiencia. De repente hubo un problema, por eso dice el dicho, cuando te suscite algo en el camino, nunca lo pases a caballo. Siéntate al borde del camino, piénsalo y medítalo y tómalo como una experiencia. Y esa experiencia nos sirve, como es en Eclesiástico, de todos los caminos malos, siempre hay una salida, siempre va a haber una salida. Pero también nos va a servir de experiencia. No va a servir. Pero con eso no quiere decir porque me pasó algo en la vida y me quedo. No, al contrario. Al contrario, es cuanto más empiezo a tomar más fortaleza. Por eso dice en Apocalipsis, vamos a aclarar, en Apocalipsis dice lo siguiente,
Apocalipsis dice en capítulo 2, dice, recuerda de dónde has caído, porque yo conozco, dice acá, Apocalipsis capítulo 1, disculpen un ratito por favor, ya los años no pasan por gusto, pero vamos a ver, dice en Apocalipsis capítulo 2:5. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda dónde has caído, o sea, dónde fue tu fracaso. Arrepiente, que si reconoce que fracasaste y haz las primeras obras, pues así, si no, vendré puesto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Sé que sabemos dónde hemos caído, dónde fue mi fracaso. Me arrepiento, digo, caramba, reconozco que la malogré, reconozco, y empezar de nuevo. Por eso dice acá, arrepiéntete, reconoce el lugar donde has caído. Primero lo vamos a leer en esta versión. Dice así, 2:5. Mira, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, volviendo a hacer lo que antes sabías hacer. En caso contrario, iré a ti, removeré tu candelero de donde fue colocado. Eso sí, no, si no te arrepientes. O sea que nos sirve como una experiencia para no seguir en el mismo error. Ya no, nos sirvió como una lección dejar. Pero ya si seguimos en lo mismo, ya viene también el castigo. No, eso no, Dios no quiere eso. Entonces vemos que viene a ser de inteligencia, viene a ser la capacidad de entender y comprender. De entender el mensaje y comprender también a los demás. Tiene esa capacidad de resolver los problemas. Tiene esa capacidad de pensar en forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente la experiencia. A eso se llama lo que es inteligencia. Ahora, pero ¿cómo podemos describir la inteligencia de una persona? ¿Cómo podemos describirlo? Una persona inteligente es aquella que es flexible en su forma de pensar y puede adaptarse a los cambios. O sea, no es una persona que se encierre en sí mismo, no. Es la persona inteligente, le gusta escuchar. Como dice la Escritura, como le dijo en otro Mesías a la gente, oíd y entended, 2 palabras, oigan y entiendan. Entonces, una persona inteligente, ¿qué hace? Es flexible en su forma de pensar y puede adaptarse a los cambios, o sea que ve que es algo productible. Por eso en otra parte dice la Escritura, un sabio escucha una palabra sabia y adhiere una más. Pero en cambio los necios no. Esa es la diferencia. Un sabio escucha una palabra sabia y adhiere una más. En cambio los torpes no. Pues en eso consiste ser una persona inteligente, que es flexible en su forma de pensar, no se parametra, no se aísla, no, al contrario, se adapta a los cambios, es como decir, se moderniza. Yo recuerdo mis años, recuerdo hace muchos años atrás, tenía un concepto, bueno, humanamente podemos decir, humanamente había un concepto de la ciencia del bien y la ciencia del mal. Hablamos de las cosas de Dios y las cosas del diablo. Bueno, es un significado que se les da. Y donde una vez recuerdo un personaje me dijo, no debes tocar las cosas del diablo. Entonces yo digo, hermano, si hablamos de las cosas del diablo, dime una cosa, ¿tú has venido en un vehículo el día de hoy? ¿O has venido caminando en una sémila, un camello? ¿En qué has venido? No, he tomado un bus. Entonces, ¿por qué toca las cosas del diablo? Fíjese, cuando no hay un entendimiento, o sea, no hay inteligencia, es parametrado.
Pero en cambio, aquella que tiene inteligencia, esa persona lo discierne, lo discierne. Porque encontramos que el malo se le llama las experiencias, porque entonces se aprende. Y ambos van de las manos. Es igual que un órgano tiene teclas blancas y negras. Están ahí juntas. ¿Qué pasaría si solamente blancas? ¿Y qué pasaría si solamente fueran negras? La música saldría distorsionada. Pero cuando ya se juntan las blancas con las negras, hay una hermosa composición melódica. Es igual, tenemos un foco, para que prenda ese foco o esa lámpara, tiene que haber dos cordones, positivo y negativo, y cuando se juntan, pues aparece la luz. Y si no se juntan, no hay luz, acá igual. Tiene que estar el bien y el mal, si no, no sería vida tampoco. Y lo que nos pasa en la vida, problemas en la vida, nos sirven de experiencia. Y eso viene por nuestras equivocaciones, los errores vienen por nuestras equivocaciones, por desconocer. O como dice un dicho popular, hay que pagar un derecho de piso. Siempre al primerizo, por la primera vez, ¿qué no le pasa? Y a medida que pasan los años, sobre los años, siempre vamos a pagar un derecho de piso. Es como decir, voy a un lugar de una casa, la ubicación, hay que buscar, bueno, ahora la modernidad. Bueno, pues te ponen en contacto en el celular, y la ubicación donde te encuentras, y lo van buscando, demoran, pero llegan. Pero aquel que ya llegó una vez, la segunda vez, llega como Pedro en su casa. ¿Por qué? Porque ya conoce, pero para la primera vez ha demorado en llegar porque tiene que pagar el derecho de piso. Entonces, y todo el tiempo no va a estar lo mismo, perdido. Vas una vez, por eso el hombre inteligente una sola vez ya captó. Entonces, ese es el punto del que estamos hablando acá, que una persona inteligente es aquella que es flexible en su forma de pensar y puede adaptarse a los cambios, o sea, se adapta a las cosas que se van actualizando. Es como ahora, por ejemplo, una persona inteligente ya muy poco utilizan una Biblia, muy poco andan con una Biblia. Antes cargaba una Biblia, y si querías demostrar, tenía pues 2, 3 versiones. Imagínese con un pesazo único, que tanto cargar te dolía hasta los riñones. Ahora no. Ahí copias una aplicación en tu celular, y la Biblia que desees, ya está. Sin necesidad de cargar tantos libros. Y puede ser pues 4, 5 versiones, 10 versiones, 15 versiones. Ya está. Fíjese cómo eso es actualizarse. Y aquel que se actualiza es un hombre inteligente. Es un hombre inteligente porque se actualiza a los cambios. Se adapta, ¿no? Puede adaptarse a los cambios. Se empieza a modernizar también, pero buscando el camino positivo siempre. Es como antes se difundía los programas a través de una radio, a través de la televisión, etc. Y se pagaba fuerte. Ahora hay otros medios, las redes sociales, que estamos ahora. Entonces vemos, siempre es bueno los cambios. Es una persona inteligente, aquella que es flexible en su forma de pensar y puede adaptarse a los cambios. Piensa antes de hablar también, ese es otro punto, que la persona inteligente, antes de hablar, primero piensa, ¿no? O como dicen las palabras célebres, nosotros, ¿por qué vamos a cerrar la puerta después que salió el caballo? Cierras la puerta para que no salga el caballo. No, cierras la puerta después que el caballo se escapó. Entonces, es en cambio, el hombre inteligente primero cierra su boca antes que el caballo se escape. Eso es lo que a veces nosotros cerramos la boca después que ya le hemos hablado ya. Y después que hemos hablado nos lamentamos después. Por eso decís que las palabras no traen gloria o no traen deshonor. Porque con nuestras palabras podemos bendecir, podemos maldecir, pero tenemos que controlarnos también. Por eso dice que piensa antes de hablar un hombre inteligente, o actúa y es capaz de marcar sus emociones de manera efectiva. Entonces ya empieza a controlar sus emociones, empieza a controlar sus defectos, empieza a controlarlo. Empieza a controlar, porque si no lo controlamos, amigos, es un problema también. Es un problema, por eso que a través de este programa siempre
buscamos que difundir que debemos dominar o debemos controlar nuestras emociones negativas, a nuestros impulsos violentos, agresivos, a esas pasiones del odio, el celo, la ira, esa ira intensa. Empezamos nosotros a controlar esas pasiones, así como Dios le dijo a Caín. Tú debes controlarlo. Acá no dice yo lo voy a controlar, no, tú debes controlarlo, porque Dios ha puesto al hombre el bien y el mal, y cada uno lleva en su mano lo que desea, y dice Dios a ningún hombre le ha autorizado pecar, pero la decisión es de cada uno si llevas agua o llevas fuego, es la decisión de cada uno. Entonces, al tomar esa decisión, empezamos a avanzar. Esa es la base. Por eso encontramos acá que cuando una persona es inteligente, ya es inteligente porque tiene el Espíritu de Dios, ya lo convierte en una persona que es flexible, su forma de pensar, se adapta a los cambios, y ahora piensa antes de hablar y actuar también, y que empieza a manejar sus emociones de manera efectiva, empieza a controlarlo ya. De repente por mi ira, a veces con la ira, pues hablamos airadamente, aflora todo lo que no debíamos aflorar, todo lo que teníamos guardado en el corazón, ese momento afloró, se escapó el caballo, ahora cierro la boca, ya se escapó el caballo. Entonces, por eso nos enseña esto. Según la Escritura, pues se llama aplicar el conocimiento adquirido para propósitos rectos, o sea, siempre aplicamos estas cosas, pero para la parte correcta. La forma de pensar, nos adaptamos a los cambios, pero para la forma positiva. Pensamos antes de hablar para la forma positiva. Empezamos a controlar nuestras emociones para la parte positiva, no para la parte negativa. Ese es el punto. Por eso decía Albert Einstein, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. O sea, siempre debe haber un cambio. Si antes era una persona renegada, pues era demasiado renegado, ahora tengo que buscar una persona más comprensible. Empiezo a controlar mis emociones. Empiezo a controlar. ¿No? Por eso también está la capacidad de cambiar. Cambiar también de forma de pensar. Pensaba que era así y me doy cuenta que no era así. Cambio. Empezamos a cambiar y eso llama mejorar en el camino. Ahora, cuando hablamos de una persona activa de inteligencia, es desarrollar, resolviendo los problemas. Hay un problema X, no solamente de matemáticas, sino problemas, hay algún problema en el camino se presenta, pedimos a lo alto para que nos abra nuestra mente y se empiezan a resolver los problemas. Hay siempre una salida, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Siempre hay una salida, pensando, será por acá, por esto. Así se empiezan a resolver, a desarrollar los problemas, resolviendo esos problemas. Y una vez que se desarrolló ese problema, ahora recién viene la felicidad, viene la tranquilidad, porque desarrollé ese problema que me tenía agobiado. Ahora, cuando hablamos, amigos, cuando hablamos de esa felicidad es cuando uno se siente pues satisfecho con uno mismo. Si es con todos, mucho mejor. Pero acá, amigos, es buscar siempre que hagas tus cosas y que te sientas bien. No que todos se sientan bien por lo que haces, no, que tú te sientas bien lo que haces. Con inteligencia, porque el que quiere tener paz eres tú. Tú quieres ser feliz. Saliste del embrollo, qué felicidad para ti. La base es eso, y hacer las cosas que tú te sientas bien, no que le caigas bien a todos, no, que tú te sientas bien de lo que haces. Ahora nosotros queremos ver cómo podemos ver a una persona si es inteligente o no es inteligente. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo podemos entender? Cuando una persona es inteligente, es muy bueno. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Por ejemplo, a mí me gustan 4 personajes en la Escritura
en el libro sagrado me encuentran 4 personas que me gustan. Pedro, por ejemplo, era muy preguntón, le gustaba preguntar. Aquel que le gusta preguntar quiere aprender, porque quería aprender y preguntaba una vez y otra vez y otra vez, porque quería preguntar, quería aprender, quería saber. A las finales le sale encargando a él las ovejas. Él viene a ser cabeza de todos. Imagínate, ¿por qué? Por preguntón y por preguntar aprendí muchas cosas. Entonces, ahí se conoce una persona que es inteligente o no. Aquel que le gusta preguntar, quiere saber, está atento a las enseñanzas, está atento a lo que está transmitiendo el mensaje. Por el tiempo de nuestro maestro, pocos eran los que le preguntaban, pero él decía, ¿quién me pregunta? Nadie pregunta acá. ¿Quién pregunta al que voy yo? ¿Quién le pregunta? Nadie. Por eso no saben nada. Así nos hablaba, así abiertamente nos hablaba. Y no preguntábamos, ahora muchos se iban pues, con sus preguntas y su mente se ponía en blanco, total, ¿qué le preguntaban? Nada. Pero si fuera más inteligente, hubiera tomado nota de las preguntas, nota todas las preguntas, y se va y le pregunta, pregunta por pregunta, y él va a resolver según la escritura. Pero no era así. Entonces, no éramos inteligentes. Porque si fuéramos inteligentes, hubiéramos tomado nota pregunta por pregunta, y preguntarle, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Y así. Así como muchos hermanos, delegaciones de Colombia han venido, venían con su libreto ahí escrito preguntas y le empezaba a contestar preguntas y le empezaba a contestar. Por eso, ahí se conoce que es una persona inteligente, porque es capaz de hacer preguntas, está dispuesto a aprender y advertirse en ese proceso por las bases de cualquier persona inteligente. O como dice la Escritura, si ves un hombre inteligente, síguelo. Vamos a ver qué dice en Eclesiástico. Eclesiástico dice, vamos a ver. Dice acá, Eclesiástico capítulo 6, 18, 19 primero. Hijo, dedícate a la instrucción desde tu juventud, y hasta tu vejez encontrarás sabiduría. Trabájala así como hacen el labrador y el sembrador, espera pacientemente sus buenos frutos. Te cansarás un poco al trabajarla, pero pronto comerás de sus frutos. Ahora, es muy dura con los ignorantes y con el tonto no persevera en ella. Le pasará como piedra de toque que no tardará en arrojarla. Pues la sabiduría hace honor a su nombre y no se manifiesta a todos. Escucha, hijo, acepta mi sentencia y no me rechaces, y no rechaces mi consejo. Introduce tus pies en sus grillos y en tu cuello en su yugo, encorva tu espalda y cárgala, no te rebeles contra sus cadenas. Acércate a ella con toda tu alma y guarda sus caminos con toda tu fuerza. Sigue sus huellas, búscala y se te hará presente, y cuando tengas, no la dejes ir, porque al fin encontrarás tu descanso y ella se volverá alegría. Sus grillos se protegerán y su yugo será un adorno precioso, pues ella viste adornos de oro y sus cadenas son cintas preciosas. Te vestirás con ella como si fuera un vestido de gloria y la ceñirás como una corona de júbilo. Hijo, si quieres, serás instruido, y si te entregas a ella, entenderás todo. Si te gusta escuchar, aprenderás. Presta atención y serás sabio. Ve a la reunión de los ancianos, y si hay un sabio, acércate a él. Anhela escuchar todo discurso profundo, y no dejes escapar la sentencia de los sabios. Si hallas un hombre inteligente, síguelo. Desde el amanecer, quédate esperándolo, y que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Medita en los mandamientos del Señor y ocúpate siempre en sus preceptos. Él mismo afirmará tu corazón y te concederá la sabiduría que deseas.
Eclesiástico capítulo 5, 18 al 37. Por eso es muy fundamental, como estamos viendo acá, ser capaz de hacer preguntas. Es un hombre inteligente, se siente capaz de hacer preguntas, está dispuesto a aprender, a divertirse un proceso con las bases de cualquier persona inteligente. Eso vemos, queridos amigos, cómo es. Bueno, por ahora, queridos amigos, escúchenos ustedes, si les parece bien nuestro mensaje, démonos un me gusta y comparte con sus amistades. Y nuestro agradecimiento por anticipado. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.